Hoy tenemos para vosotros un plato ideal para hacer tanto en casa como en barbacoa, y son los pinchitos y brochetas de pollo al estilo mediterráneo. Muy fáciles de hacer, no os las perdáis, ¡vamos con ellas! Los ingredientes que necesitamos son 2 pechugas de pollo medianas limpias y en trozos, palitos de bambú. Para brochetas con verduras necesitamos cebolla, pimientos verde y rojo cortados en trocitos, opcional tomate cherry, lo que queráis. Para el adobo necesitamos 60 ml o un cuarto de taza de jugo de limón, 120 ml o media taza de vino blanco o de Jerez, 60 ml o un cuarto de taza de aceite, 2 cucharadas de pimentón, 2 cucharadas orégano seco, 1 cucharada polvo de ajo, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de polvo de cebolla y una pizca de pimienta negra. Para el primer paso cogemos el pollo y lo ponemos un poquito de sal para que vaya cogiendo sabor. A continuación vamos a hacer el adobo y empezamos, cogemos un bol y le ponemos el limón, el vino blanco, aceite de oliva u otro que os guste mucho, pimentón dulce, el orégano, el ajo molido, cebolla molida y la pizca de pimienta. Ahora lo envolvemos muy bien, que quede muy bien integrado. Ya tenemos la salsa bien integrada y le introducimos el pollo para que empiece a macerar y a coger todo el sabor. Ya tenemos el pollo bien empapado con el adobo y ahora le ponemos un papel film para que no se seque y lo metemos en la nevera por lo menos unas 4 horitas, que coja bien todo el sabor. Ya tenemos el pollo bien macerado y es el momento de hacer los pinchitos. Cogemos el palo de bambú y empezamos a introducir las piezas de pollo, si lo queréis sin verdura, todas seguidas, y si lo queréis con verdura, intercaláis, pues un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla, un tomate cherry, y a eso a vuestro gusto vais intercalando uno y otro y os quedan unos pinchos espectaculares. Ya tenemos los pinchos hechos, como veis tenemos una mezcla de los dos y ahora es el momento de calentar el aceite. Lo ponemos a fuego medio alto para cuando empecemos a poner las brochetas se nos sellen, y cuando se nos sellen ya le bajamos al fuego medio para que no se nos quemen. Ya tenemos el aceite caliente, ponemos las brochetas y las empezamos a freír. Si veis que está un poco fuerte el fuego, lo bajáis un poquito, porque lo ideal es que se dore por fuera, pero que se hagan por dentro. Y nada, cuando veáis que empiezan ya a dorarse por fuera, les vamos dando la vuelta poco a poco para hacerlas por todos los lados. Ya tenemos nuestras brochetas listas, están riquísimas, están espectaculares, un plato súper sano y además para hacerla en barbacoa también para en verano. Son ideales, así que no os la perdáis, os perdáis esta receta. Y nada amigos, nos vemos como siempre en la próxima. Hasta luego, un beso, chao.